Imagínate esto, es domingo, 9 de la noche, ya estás en pijama, mentalmente ya te estás desconectando del mundo y te llega un mensaje. Oye, ¿me puedes ayudar con algo rápido? Y tú sabes perfectamente que no es rápido. Pero contestas, sí, dime. Y mientras escribes esto, hay una parte de ti que dice, ¿por qué estoy haciendo esto si realmente no quiero? Y entonces te dices a ti mismo, es que me cuesta poner límites, es que siempre hago lo mismo, pero ¿y si no es eso? ¿Y si no es que no sabes poner límites, sino que aprendiste que ponerlos tenía consecuencias? En este episodio no vamos a hablar de límites como una técnica rápida. Vamos a hacer algo un poco más incómodo, pero también más honesto. Entender de dónde viene esta dificultad, qué la sostiene y por qué en muchos casos no tiene que ver solamente contigo. Hola, soy Viridiana Martínez, psicóloga social, y te doy la bienvenida a Vida Psicosocial, un espacio donde exploraremos cómo nuestras creencias, relaciones y experiencias influyen en la forma en que entendemos nuestra vida y a nosotros mismos, porque lo que vivimos también nos construye. Si nos vamos muy atrás en el tiempo, la idea de poner límites no se llamaba así, pero ya andaba por ahí. En la Grecia clásica, por ejemplo, la vida ética giraba en torno a algo que hoy podríamos traducir como medida. No irse a los extremos, no desbordarse. Aristóteles lo decía así en la Ética a Nicómaco. La virtud es un término medio entre dos extremos. Es decir, ni todo para ti, ni todo para el otro. Ni exceso, ni ausencia. Que si lo pensamos en versión moderna, ni decir sí a todo, ni volverte emocionalmente inaccesible o cerrado. Pero claro, eso suena muy bien en teoría hasta que tienes familia, pareja y un grupo de WhatsApp que no perdona. Después, los estoicos introdujeron otra idea clave. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Epicteto lo decía así, de las cosas unas dependen de nosotros y otras no. Y esto, llevado a los límites, es fundamental, porque poner un límite implica reconocer hasta dónde eres responsable y hasta dónde ya no. Pero avancemos. Con la modernidad aparece algo que hoy damos por hecho, el individuo. John Locke planteaba, cada hombre tiene una propiedad en su propia persona. O sea, tu tiempo, tu cuerpo, tu decisión. Algo que hoy suena básico, pero que en su momento era bastante radical. Luego llega la psicología del siglo XX y empieza a observar algo más incómodo. No basta con tener derecho a decir que no. Hay que poder sostenerlo en una relación. Pensemos en esto. Muchos crecimos en contextos donde no hay mucha aceptación a quien dice que no. ¿A quién no lo tacharon de chamaco respondón en la infancia o en la adolescencia, por ejemplo? Entonces, la verdad es que en muchos contextos poner límites no se siente como un derecho, más bien se experimenta como un riesgo. Al respecto de esto, allá por los años 60 andaba un terapeuta familiar que se llamaba Salvador Minuchin y que introduce el concepto de fronteras en el contexto de las familias. Y él ubicaba dos tipos de familias. Familias con límites claros, donde cada quien tiene lo suyo y cada quien se hace cargo de sí mismo, y familias donde todo se mezcla, desde el espacio hasta las decisiones, opiniones y emociones. Creo que en México las llamaríamos como familias muégano. Bueno, pues resulta que si creciste en una familia donde todo se mezcla, decir no no es solamente un límite, es casi un acto de deslealtad a la familia misma. Y aquí es donde la psicología social nos da un golpe de realidad, porque aunque toda esta historia nos habla de autonomía y de derecho a decir no y que somos individuos, en la práctica los seres humanos no decidimos en el vacío. Solomon Asch lo demostró en sus experimentos sobre la conformidad. Fíjense que personas que sabían claramente cuál era la respuesta correcta ahí en su experimento, terminaban diciendo lo mismo que el grupo, solo para no desentonar, aunque fuera incorrecta la respuesta.
Y si eso pasa con algo tan simple como comparar líneas, como en el caso del experimento de este señor Ash, imagínate lo que pasa cuando lo que está en juego es una relación. Entonces, poner límites no es solo decir no, es hacer algo mucho más difícil. Es ir en contra de la expectativa del grupo, soportar la incomodidad de no encajar y a veces arriesgar el vínculo. Por eso no es raro que muchas personas prefieran incomodarse a sí mismas antes que incomodar a los demás. Y si traemos todo esto a un contexto como México, se vuelve todavía más complejo, porque venimos de una cultura donde el valor está en el vínculo, en la cercanía, en el estar para el otro. Entonces, poner límites no siempre se interpreta como autocuidado, sino por el contrario, puede interpretarse como una auténtica descortesía. En otras palabras, no solo estás diciendo no, estás rompiendo una expectativa social. Así que cuando hoy hablamos de poner límites, no estamos hablando de una moda, estamos hablando de una idea que viene de siglos, pero que en la práctica choca con algo muy humano, la necesidad de pertenecer. Y tal vez por eso no es tan fácil como decir, aprende a decir que no, porque no estás cambiando solo una conducta, estás negociando con tu historia y con el grupo al que no quieres dejar de pertenecer. Si algo nos enseñan las ciencias sociales es que casi nada de lo que hacemos es completamente individual. Y esto incluye algo tan aparentemente personal como poner límites. Desde la psicología social, Kurt Lewin lo planteaba de forma muy directa. Él decía que la conducta es función de la persona y del ambiente. Y esto cambia completamente la conversación, porque ya no se trata solo de trabajar en ti, sino de entender las fuerzas que están operando alrededor de ti. Aquí te va un ejemplo muy simple. No es lo mismo decirle no a un desconocido que a tu mamá, o a tu jefe, o a tu pareja. Y eso no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con la estructura en la que está inserta cada una de estas personas, así como en la carga simbólica que pueda tener cada una de estas personas en tu vida. Además, la gente no siempre dice lo que piensa, más bien dice lo que sostiene o protege su pertenencia a los grupos que le importan, ya sean amistades, familia o gremios. Entonces, poner límites es hacer algo que puede romper la armonía del grupo. Básicamente es dejar de coincidir y con ello arriesgar la pertenencia y la verdad. A nivel humano esto puede pesar muchísimo más de lo que solemos admitir. Desde la sociología, Irving Goffman planteaba que en la vida cotidiana todos estamos actuando ciertos roles. Él decía que la vida social es una representación, así como las del teatro. Es decir, no solo somos quienes somos, somos también el papel que los otros esperan que juguemos. Entonces, desde esta perspectiva, cuando pones un límite, también estás rompiendo un guión. Dejas de ser el hijo que siempre accede, la amiga que siempre está, el trabajador que nunca cuestiona. Y eso genera incomodidad, no solo en ti, sino en los demás. Ahora, si damos un paso más hacia la sociología y la antropología, aparece algo todavía más profundo. Por ejemplo, en las normas culturales, en contextos como el mexicano, el valor del vínculo es central para el mexicano. La familia es primero. Mi casa es tu casa. Todos nos echamos la mano. Hoy por ti, mañana por mí. Y todo esto tiene un lado profundamente valioso, pero también en ocasiones puede implicar que la autonomía no siempre sea la prioridad. Entonces, poner límites no se interpreta solo como una decisión personal, sino como un acto social. Las neurociencias también nos ayudan a entender un poco sobre este tema, ya que se ha encontrado que el rechazo social activa en el cerebro regiones similares a las del dolor físico.
Investigaciones como las de la psicóloga y neurocientífica Naomi Eisenberger de la UCLA, que realizó el experimento Cyberball, donde utilizó un juego virtual donde los participantes pasaban una pelota a otros 2 jugadores controlados por una computadora y en un punto los otros 2 dejaban de pasarle la pelota al participante, excluyéndolo deliberadamente. Al monitorear el cerebro mediante resonancia magnética, descubrió que la exclusión activaba exactamente las mismas regiones que se activan cuando sentimos el aspecto angustiante de una herida física. Sus investigaciones muestran que la exclusión social no solo es una idea, se siente, duele, literalmente. Entonces, claro, si poner un límite implica el riesgo de rechazo, incomodidad o distancia, tu sistema no lo vive como una simple decisión, lo vive como una amenaza. Por eso, cuando alguien dice, sé que debería poner límites, pero no puedo, tal vez no está fallando, tal vez está respondiendo de forma coherente a algo mucho más grande, a la necesidad de pertenecer, al dolor del posible rechazo y a las características estructurales y simbólicas del contexto en el que vive. Poner límites en este sentido se parece más a una negociación entre quién eres y el lugar que ocupas en el mundo que a una técnica. Otro obstáculo que suele estar presente en la toma de decisión al respecto de poner un límite es la culpa, y no cualquier culpa. Una culpa que se siente como estoy haciendo algo mal, estoy siendo egoísta, estoy fallándole a alguien, etc. La culpa, además de ser una emoción, puede ser entendida también como una regulación y nos permite conformarnos para mantenernos dentro del grupo. Como diría Goffman, estamos constantemente cuidando cómo somos percibidos. Entonces, cuando dices no, también arriesgas tu identidad, quien tú crees que eres y quien las demás personas creen que eres y esperan que seas. El buen hijo, la buena persona, la buena madre. En este sentido, experiencias como la culpa fungen como herramientas que nuestra mente tiene para mantenerse fiel al guión y para evitarnos la incomodidad de autoafirmarnos. Después de todo, nuestra mente tiene el sesgo de buscar siempre lo conocido, así esto ya no sea algo que nos beneficie. Así que, ¿qué está en juego para mí cuando pongo un límite? Porque si algo vimos hasta ahora es que poner límites no es solo una decisión individual, es una negociación con tu historia, tus relaciones, tu contexto y tu necesidad de pertenecer, así como una negociación con el dolor que nos puede provocar el decir que no. Entonces, desde aquí, la propuesta no es volverte una persona que pone límites perfectos. La propuesta es empezar a observarte en el momento exacto donde dices sí, cuando en realidad querías decir que no. Y en lugar de juzgarte, hacerte preguntas distintas. ¿Qué estoy intentando cuidar aquí? ¿De qué me protege decir que sí? ¿Qué siento que podría pasar si digo que no? Porque muchas veces lo que estás cuidando no es la situación actual, es algo mucho más antiguo. Tal vez el vínculo, tal vez la aprobación, tal vez la idea de ser una buena persona. Y ojo, aquí hay algo muy importante y no es tan cómodo de escuchar. Poner límites no siempre te va a dar paz inmediata, porque estás dejando de jugar un papel que los otros ya daban por hecho. Y eso desacomoda, no solamente a los otros, también a ti. Pero también abre otra posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de tener relaciones donde no tengas que sobreadaptarte, donde no tengas que anticiparte todo el tiempo, lo que le llamamos el tengo que andarme con pincitas, donde no tienes que traicionarte para sostener el vínculo. Y eso, créeme, no es menor. Aquí otra nota al pie, para no caer en el extremo contrario.
Poner límites no es volverte rígido, no es cerrarte a todo, no es dejar de cuidar de los demás. Si regresamos a Aristóteles, la virtud es un término medio entre dos extremos. Entonces, no se trata de pasar de decir sí a todo a no estar disponible para nadie. Se trata de algo que de hecho es mucho más difícil de lograr. Es elegir conscientemente cuándo sí y cuándo no, sin perder al otro, pero sin perderte tú. Ahora, en este caso, para equilibrar estos dos mundos, la propuesta es aprender a tolerar la incomodidad. ¿Pero cuál incomodidad? Porque poner un límite no es solo decir una frase, es sostener lo que pasa después de que yo ya puse ese límite. ¿Qué puede pasar después? Bueno, pues silencio, una mala reacción por parte de la otra persona o esta duda interna que nos acompaña sobre si habremos hecho o no habremos hecho lo correcto. Es importante que aprendamos a quedarnos con nosotros mismos, incluso cuando eso incomoda a otros. Porque en el fondo, poner límites no es alejar a los demás, es dejar de alejarte de ti mismo, es no abandonarte, es que seas el primero en apostar por ti mismo, es estar presente en tu propia vida. Hay algo que rara vez se dice cuando hablamos de poner límites, y es que no todos partimos del mismo lugar. Porque no es lo mismo aprender a decir no en una cultura donde la autonomía es el valor central que en una donde lo más importante es el vínculo. En contextos como el mexicano, la identidad no se construye solo desde el individuo, se construye desde la relación. La familia, por ejemplo, no es solo un grupo de personas, es una estructura que organiza decisiones, emociones y expectativas. Y eso tiene un peso enorme. El antropólogo Claudio Lomnitz habla de cómo en México las relaciones están profundamente atravesadas por redes de obligación, lealtad y reciprocidad. No se trata solo de quiero o no quiero, se trata de me toca, debo o cómo se va a ver si digo una cosa o digo la otra. Entonces, cuando alguien intenta poner un límite, no está rompiendo solo una dinámica personal, está tocando una red mucho más amplia de significados. Aquí aparece algo muy cotidiano. Es que es tu mamá, es que es tu familia, ¿cómo crees? Es que ¿cómo le vas a decir que no? Y en ese es que no solamente hay una opinión, hay una norma. Desde la sociología, esto se puede entender como normas sociales compartidas. Sergei Moscovici planteaba que construimos ideas colectivas sobre lo que es correcto, esperado o aceptable. Y en muchos contextos latinoamericanos hay una representación muy clara. Por ejemplo, ser buena persona es igual a estar disponible siempre. Querer a alguien es igual a estar siempre para ese alguien. Poner límites es igual a alejarse, por ejemplo. Entonces, no es raro que cuando alguien intenta poner un límite no solo sienta culpa, sino también sienta que está siendo una mala persona. Además, hay algo más sutil pero muy presente: el valor del sacrificio. En muchas historias familiares, el amor se demuestra a través de lo que se aguanta, de lo que se cede o de lo que se entrega. No por nada, frases como yo di todo por ustedes o yo me sacrifiqué por la familia tienen tanto peso emocional. Entonces, claro, tú llegas con tu voy a poner límites y la familia, bueno, ahora sí muy psicólogo, ¿no? Y ojo, no es para criticar la cultura, tiene cosas profundamente valiosas: la cercanía, el apoyo, la red, el sentido de comunidad. El problema no es ese. El problema es cuando esa cercanía no deja espacio para la diferencia. Porque poner límites en este contexto no solo es regular una relación, es introducir algo que a veces incomoda mucho: la individualidad. Y eso puede sentirse como distancia
incluso cuando no lo es. Entonces, cuando alguien en México dice, me cuesta poner límites, tal vez no está hablando solo de sí mismo, está hablando de algo mucho más grande, de la forma en que aprendió a querer, de lo que su cultura le enseñó que significa ser buena persona y del costo social de hacer algo distinto. Y tal vez por eso no es tan fácil como aprenderse una frase, porque no estás cambiando solo tu conducta, estás poco a poco negociando con toda una forma de entender el vínculo. Quiero cerrar con algo muy simple, pero muy importante. Si este episodio te movió algo, si en algún momento pensaste en alguien o pensaste en ti, no es casualidad. A veces escuchamos estos temas y lo primero que aparece es una especie de incomodidad rara, como si una parte de ti dijera, sí, esto tiene sentido, pero otra parte dijera, no sé qué hacer con esto. Y eso está bien, porque si algo vimos hoy es que no se trata solo de aprender a decir que no, se trata de darte cuenta de que todo lo que ese no mueve, que es la culpa, el miedo, la posibilidad de incomodar o incluso la idea de que podrías dejar de ser alguien quien siempre has sido para los demás o quien tú crees que eres. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Entonces, más que salir de aquí, de este episodio, con la presión de ahora sí tengo que poner límites, me gustaría proponerte algo más honesto, algo mucho más sostenible. La próxima vez que estés en una situación donde normalmente dirías sí en automático, no lo cambies de inmediato. Solo haz una pequeña pausa, aunque sea mental, y pregúntate esto. ¿Esto lo estoy haciendo porque quiero o porque siento que me toca? ¿Qué pasaría si no lo hago? ¿Qué parte de mí se activa en este momento? No necesitas tener todas las respuestas, ¿eh? A veces empezar a hacerte esas preguntas ya es empezar a moverte distinto. Y si en algún momento te animas a hacer algo diferente, aunque sea pequeño, como decir, déjame pensarlo, o hoy no puedo, y sientes incomodidad después, quiero que recuerdes esto. No es que lo estés haciendo mal, es que estás haciendo algo nuevo. Estás saliéndote poquito a poquito de una forma de relacionarte que probablemente te ayudó en otro momento de tu vida, pero que hoy tal vez ya no necesitas. Y eso toma tiempo, toma práctica, toma tolerar sensaciones incómodas y también toma reconocer que no todas las relaciones van a acomodarse de la misma manera. Entonces, no se trata de convertirte en alguien que pone límites a diestra y siniestra. Se trata de empezar a hacer algo mucho más profundo. Dejar de abandonarte en el nombre de los demás. Y tal vez, con el tiempo, descubrir que sí es posible estar cerca de alguien sin dejar de estar cerca de ti. Si este episodio te gustó, no olvides regalarme un like y suscribirte. Si quieres seguir explorando conmigo estos temas, puedes encontrarme en Instagram como @virimartinez.psicosocial, donde podremos seguir más de cerca esta conversación. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Vida Psicosocial.